En el silencio de una madrugada, el eco metálico de un tambor girando se fundía con el latido del hogar, como si la máquina fuera un corazón que bombeaba recuerdos de ropa limpia y promesas de durabilidad. Aquella melodía, tan familiar, pertenecía a una era donde la reparación era un ritual casi sagrado, donde abrir la cubierta no significaba violar un pacto, sino dialogar con la mecánica de un objeto que, como un viejo amigo, aceptaba ser desarmado y remendado con una llave y un poco de paciencia. Hoy, esa canción se ha convertido en un susurro lejano, ahogado por el ruido seco de paneles táctiles y luces LED que anuncian una nueva promesa, la de una lavadora que nunca necesita ser abierta. Pero, ¿qué ha ocurrido con ese derecho a reparar, esa dignidad del consumidor que ahora parece haber sido sellada dentro de una caja de acero y plástico? La respuesta no es una simple cuestión de estética, es la manifestación tangible de un corporativismo que ha decidido sacrificar la reparabilidad en el altar de la rentabilidad. Para entender la magnitud de esta decadencia debemos retroceder a los inicios de la lavadora doméstica, cuando los ingenieros diseñaban tambores de acero grueso, anclados a una carcasa que, aunque robusta, mostraba claramente sus tornillos y sus juntas. Cada pieza era intercambiable, cada componente accesible. El usuario podía, con una simple herramienta, sustituir una bomba, cambiar una manguera o incluso reparar el propio tambor sin necesidad de acudir a un taller especializado. Esa era la esencia del diseño perezoso, un concepto que hoy se siente como una reliquia de un tiempo donde la durabilidad estaba por encima de la moda. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la industria comenzó a experimentar con materiales sintéticos, impulsada por la necesidad de reducir costos de producción y de peso. El tambor, antes de acero macizo, empezó a revestirse con capas de polímeros y a sellarse con gomas de alta densidad, mientras los circuitos de control migraban a placas de plástico. Esa transformación, anunciada como una revolución tecnológica, introdujo una capa invisible de complejidad, el sello de plástico que, una vez cerrado, transformó la lavadora en una cápsula hermética, imposible de abrir sin herramientas especiales que solo el fabricante poseía. La intención era clara, convertir el aparato en un producto de vida útil limitada, donde el reemplazo era más rentable que la reparación. Ese cambio no fue meramente técnico, fue estratégico. Las grandes marcas, al observar el crecimiento del mercado de electrodomésticos, comprendieron que la verdadera fuente de ingresos no estaba en la venta inicial, sino en los ciclos de sustitución. Cada año, miles de hogares se veían obligados a desechar máquinas que, en otras circunstancias, podrían haber sido devueltas a la vida con una simple sustitución de una junta. Así nació el concepto de solo reemplazar, una política que se convirtió en norma dentro de los catálogos de servicio técnico. En lugar de ofrecer piezas de repuesto, los fabricantes empezaron a vender unidades completas, a menudo a precios que superaban con creces el costo de una reparación razonable. La lógica corporativa era simple: si el consumidor no puede reparar, debe comprar de nuevo, y el ciclo de consumo se acelera. Esta estrategia, sin embargo, tiene un precio oculto que trasciende lo económico. Cada lavadora descartada termina en vertederos, donde el acero y el plástico se descomponen a lo largo de décadas, liberando sustancias químicas que contaminan el suelo y el agua. El impacto ambiental se vuelve una sombra que se extiende mucho más allá de la puerta de la lavandería. Además, la pérdida del conocimiento técnico, esa habilidad de desmontar y entender el funcionamiento interno de una máquina, se desvanece, dejando a una generación entera sin la capacidad de reparar lo que posee. En otras palabras, el sello no solo cierra el tambor, cierra también la posibilidad de que el consumidor recupere el control sobre sus propios objetos. Pero, ¿por qué las empresas persisten en este modelo cuando la resistencia del consumidor crece? La respuesta radica en la combinación de regulaciones laxas y la ausencia de una legislación clara que obligue a los fabricantes a ofrecer piezas de repuesto y manuales de servicio. En algunos mercados, los legisladores aún no han comprendido la magnitud del problema, y el lobby de la industria ejerce una presión considerable para mantener el statu quo. Mientras tanto,
los usuarios quedan atrapados entre la frustración de un aparato que se niega a ser reparado y la presión de un precio que parece un castigo por intentar mantener algo en funcionamiento. En este punto, la melancolía se vuelve palpable. Recordamos cómo, en las décadas pasadas, los ingenieros diseñaban con la intención de que sus creaciones pudieran ser reparadas por cualquiera con la herramienta adecuada. Hoy, esa intención se ha erosionado bajo capas de plástico y software propietario. Cada vez que intentamos abrir una lavadora moderna, nos encontramos con una pared de sellos y tornillos de seguridad que parecen diseñados para desalentar cualquier intento de intervención. Esa barrera no es accidental, es el resultado de una política deliberada que busca proteger los márgenes de beneficio a costa de la autonomía del consumidor. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿en qué momento la industria decidió que el derecho a reparar era un lujo que solo los fabricantes podían permitirse? La respuesta parece estar escrita en los informes internos de desarrollo, donde se menciona la necesidad de optimizar la vida útil del producto y reducir la facilidad de desmontaje. Esa frase, tan fría y calculadora, revela la mentalidad que ha guiado la evolución de los electrodomésticos contemporáneos. No se trata de una simple cuestión de ingeniería, es una decisión estratégica que prioriza la obsolescencia programada sobre la sostenibilidad. Y aquí, querido espectador, es donde te invito a reflexionar. ¿Qué piensas tú de este panorama? Déjame tu comentario, porque cada voz cuenta en la lucha contra esta tendencia que parece irreversible. Si este análisis te ha abierto los ojos, considera suscribirte y activar la campana. Juntos podemos seguir desentrañando los mecanismos que nos mantienen atados a un ciclo de consumo sin fin. Además, si sientes que esta información resuena contigo, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran la verdad detrás de la lavadora sellada. En los próximos minutos, profundizaremos en los detalles técnicos de los sellos de plástico. Exploraremos casos reales de usuarios que han intentado reparar sus máquinas y desglosaremos las leyes emergentes en diferentes regiones que buscan revertir esta práctica. Pero antes de adentrarnos en esos laberintos, vale la pena recordar que la historia de los objetos no es solo la historia de sus componentes, sino también la historia de la relación que establecemos con ellos. Cuando una lavadora se vuelve irreplicable, no solo perdemos un aparato, perdemos la posibilidad de ejercer nuestra propia voluntad sobre lo que poseemos. Esa pérdida, aunque sutil, es una señal de la decadencia de una era en la que la durabilidad y la reparación eran valores fundamentales. Continuemos, pues, con la investigación, con la crítica y, sobre todo, con la esperanza de que, algún día, el tambor vuelva a latir con la libertad que alguna vez le otorgó la humanidad. Continuemos entonces, sumergiéndonos en el laberinto de los sellos de plástico que hoy en día actúan como guardianes impenetrables del interior de la lavadora. Cuando el ingeniero diseña el tambor, ya no piensa en tornillos al alcance del usuario, sino en una estructura monolítica donde la única salida viable es el descarte total del conjunto. El polímero que recubre el eje se elige precisamente por su capacidad para adherirse a la superficie sin dejar rastros de separación una vez curado. Esa adhesión, a primera vista una proeza de la ciencia de materiales, se traduce en una barrera que obliga a quemar el motor si se desea extraer el tambor. El método de fabricación incluye una serie de pasos que, bajo la lupa del observador crítico, aparecen como una coreografía diseñada para frustrar cualquier intento de reparación. Primero, el tambor se inserta dentro de una carcasa de acero que ya lleva preinstalado el sello de goma y el recubrimiento de poliéster. Luego, un proceso de inyección de plástico vierte una capa de resina fundida alrededor del eje, creando una unión que, una vez solidificada, es prácticamente imposible de desarmar sin dañar los componentes internos. El resultado es una máquina que, en lugar de ser un conjunto de piezas intercambiables, se asemeja a una escultura de una sola pieza, destinada a permanecer intacta hasta el momento en que su vida útil, determinada por los algoritmos de la empresa, llegue a su fin. Esta estrategia no es un accidente. Los informes internos de los departamentos de desarrollo revelan una agenda clara: reducir el tiempo que el técnico pasa dentro del aparato,
minimizar la necesidad de piezas de repuesto y, sobre todo, fomentar la compra recurrente de unidades nuevas. En los documentos se menciona la optimización de la vida útil del producto no como una promesa de durabilidad, sino como una forma de controlar la obsolescencia mediante la imposición de límites físicos al desmontaje. La frase reducir la facilidad de desmontaje aparece como un mantra repetido en reuniones de ingeniería, y es precisamente esa frase la que nos muestra la frialdad con la que se toman decisiones que, en otras épocas, habrían sido consideradas una traición al consumidor. Los usuarios que se atreven a desafiar este diseño encuentran una serie de obstáculos que van más allá del simple hecho de romper el sello. Los manuales de servicio, antes repletos de diagramas claros y listas de tornillos, se han convertido en documentos escasos, a menudo restringidos a un portal en línea al que solo se accede mediante una cuenta corporativa. Incluso cuando se consigue la información, los diagramas están diseñados con piezas ocultas bajo capas de componentes electrónicos que, al ser retirados, desencadenan códigos de error que inutilizan la máquina hasta que se reprograma el firmware con herramientas que solo el propio fabricante posee. De este modo, el intento de reparar se transforma en una odisea de recursos, tiempo y, en muchos casos, dinero, que empuja al usuario final a la conclusión inevitable: comprar una nueva. Para ilustrar la magnitud del problema, basta con observar los testimonios de usuarios que, tras intentar abrir el tambor, se ven obligados a romper la carcasa con herramientas improvisadas, solo para descubrir que el motor ha quedado expuesto a la humedad y a la corrosión. En esos casos, la reparación no solo es inviable, sino que el daño colateral supera con creces el costo de una máquina nueva. Este escenario se repite en foros de reparación, donde la frustración se vuelve un eco constante. Cada relato es una pieza de evidencia que confirma el patrón de diseño intencionalmente restrictivo. Sin embargo, no todo está perdido. En los últimos años, una corriente de legisladores y activistas ha comenzado a levantar la voz contra esta práctica. En algunas regiones, se han propuesto normas que obligan a los fabricantes a ofrecer manuales de reparación accesibles y a diseñar componentes desmontables sin necesidad de herramientas especiales. Estas leyes, aunque todavía en fase de debate, buscan revertir la tendencia del solo reemplazar y devolver al consumidor la capacidad de decidir sobre el destino de sus bienes. En algunos países, se ha aprobado una legislación que exige a los fabricantes vender piezas de repuesto durante un periodo que supera la vida útil estimada del producto, y que prohíbe la inclusión de sellos que imposibiliten la apertura del aparato sin dañar sus partes. A nivel europeo, la propuesta de una directiva que establezca requisitos de reparabilidad ha generado un intenso debate en el Parlamento. Los defensores argumentan que una puntuación de reparabilidad visible en los productos permitiría al consumidor elegir aquellos que ofrezcan mayor facilidad de mantenimiento, creando así una presión de mercado que incentive a los fabricantes a replantear sus diseños. Los detractores, en cambio, sostienen que tales medidas podrían incrementar los costes de producción y afectar la competitividad. La discusión, sin embargo, revela una creciente conciencia de que la obsolescencia programada no es una inevitabilidad tecnológica, sino una elección de negocio que puede ser cuestionada y modificada. En América del Norte, algunas iniciativas locales han comenzado a ofrecer talleres gratuitos de reparación donde expertos voluntarios enseñan a los ciudadanos a desmontar y reparar sus electrodomésticos. Estos espacios no solo fomentan la cultura del hazlo tú mismo, sino que también generan una comunidad de apoyo que comparte conocimientos y recursos. En dichos talleres, se ha logrado abrir tambres sellados mediante técnicas de corte controlado y posterior soldadura de los componentes dañados, demostrando que, aunque el diseño sea hostil, la ingeniosidad humana aún puede encontrar una salida. A nivel global, la presión de los consumidores conscientes ha impulsado a algunas marcas a lanzar líneas ecoamigables con garantías de reparabilidad. Estas versiones, aunque aún minoritarias, incorporan tornillos estándar, manuales de servicio completos y la promesa de vender piezas de repuesto durante un periodo que supera la vida útil esperada del producto.
La existencia de estas líneas muestra que el mercado responde cuando se le brinda una alternativa viable y que la narrativa del producto desechable no es la única opción disponible. Pero, ¿por qué entonces la mayoría de los fabricantes siguen aferrados a la lógica del sello? La respuesta radica en la economía de escala y en la percepción de riesgo. Cada unidad que se puede reparar representa una pérdida potencial de ingresos futuros. Al diseñar una máquina que solo pueda ser reemplazada, el fabricante asegura un flujo constante de ventas y reduce la exposición a reclamaciones de garantía que podrían dañar su reputación. Además, el control del proceso de reparación permite a la empresa mantener el monopolio sobre los repuestos, fijando precios que a menudo resultan prohibitivos para el consumidor medio. Esta estrategia, sin embargo, tiene un costo oculto que trasciende lo económico. Cada lavadora que termina en un vertedero aporta toneladas de residuos a los ecosistemas, generando emisiones de gases de efecto invernadero y contaminando suelos y aguas. La producción de una nueva unidad implica la extracción de recursos minerales, la energía utilizada en la fabricación y el transporte, y la generación de residuos industriales. Cuando el ciclo de vida se acorta deliberadamente, se acelera la presión sobre el planeta, y el consumidor, sin saberlo, se convierte en cómplice de una cadena de destrucción ambiental. En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la comodidad de un clic que nos lleva a comprar una máquina nueva cada pocos años? La respuesta, como siempre, está en nuestras decisiones diarias. Cada vez que elegimos reparar en lugar de reemplazar, cada vez que exigimos a los fabricantes transparencia y accesibilidad, estamos contribuyendo a romper el círculo vicioso que ha convertido a la lavadora en un símbolo de consumo desechable. Ahora bien, antes de cerrar este recorrido, quiero invitarte a que pienses en tu propia experiencia. ¿Has tenido que abandonar una reparación porque el sello te dejó sin salida? ¿Has sentido la frustración de buscar una pieza que simplemente no está disponible? Comparte tu historia en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a otros a no rendirse ante la aparente imposibilidad. Además, si este análisis ha despertado en ti la curiosidad por los mecanismos ocultos que rigen nuestros objetos cotidianos, no dudes en darle un like. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran la verdad tras la superficie brillante de los electrodomésticos modernos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde desglosaremos casos concretos de reparaciones exitosas, exploraremos más a fondo la legislación emergente y, por supuesto, seguiremos buscando la manera de devolverle al tambor esa libertad que alguna vez le otorgó la humanidad. La lucha contra la obsolescencia programada es una batalla que se gana paso a paso, y cada suscriptor es una voz más que demanda un futuro donde la reparabilidad sea un derecho, no un privilegio. En conclusión, el tambor sellado no es solo un componente físico, es la materialización de una filosofía empresarial que prioriza el beneficio sobre la sostenibilidad, la conveniencia sobre la autonomía del usuario. Desentrañar sus capas de plástico y resina nos permite comprender la magnitud de la decisión deliberada de cerrar el acceso al interior del aparato. Pero también nos muestra que, con información, voluntad colectiva y presión legislativa, es posible revertir esa tendencia. La historia de la lavadora está todavía en marcha, y depende de nosotros decidir si seguirá siendo una caja cerrada o si volverá a latir con la libertad que alguna vez la caracterizó. Así que, mientras el tambor gira en silencio dentro de su prisión de plástico, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a romper esas paredes, o preferimos seguir aceptando la comodidad del consumo sin fin? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos.